Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. La historia de América Latina ha sido muy convulsa y el siglo XX fue sin duda un periodo de muchos cambios drásticos a nivel político en la región. Muchos de ellos han sido resultado de la propia idiosincrasia de sus pueblos, pero en otros, sin embargo, se apunta a una influencia e intervención externa. Es el caso de lo que se ha conocido como Operación Cóndor. El Plan Cóndor, también conocido como Operación Cóndor, fue, según algunos califican, una campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldado por Estados Unidos que incluía operaciones de inteligencia y el asesinato de opositores. Hablamos de un tema interesante, actual, hablamos de la Operación Cóndor y lo hacemos con Shai Shemer, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Shai? ¿Cómo estás? ¿Qué fue exactamente la operación o Plan Cóndor y quién estarían detrás? Bueno, es un tema bastante extenso porque abarca muchos países de América del Sur y entendemos aquí de que hay un apoyo norteamericano de los Estados Unidos porque se está viviendo en aquel tiempo, para los que recordamos, un estado muy convulsivo de movimientos inspirados en doctrinas marxistas-leninistas, patrocinados en parte también por el mismo Estado cubano y la Unión Soviética, para liberar todo este territorio de América del Sur de su dependencia, como se decía, aún colonialista, capitalista y dependiente de la polarización de una política que en este caso venía arrastrada desde la influencia de los Estados Unidos hacia Latinoamérica y la explotación misma de aquellos territorios para beneficio de los grandes capitales, ¿no? Entonces estos grupos realmente no eran grupos obreros, eran grupos de personas que pertenecían a la burguesía, los grupos reaccionarios que se querían hacer con una autoridad ideológica también inspirada en estas doctrinas, con el control de todos los estamentos del Estado, ¿no? Con respuesta a esto, se empezó a fraguar ya en 1975 un plan llamado Operación Cóndor. No debemos evitar entender que existe un contexto en distintos países como Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, y en aquel lugar se levantaron dictaduras antes del Plan Cóndor. Podemos decir que la tenemos en 1954 en Paraguay, Brasil en el 64, dictaduras militares en Bolivia en el 71, en Uruguay y Chile en el 73, recordemos la muerte de Salvador Allende, y finalmente en Argentina el 24 de marzo de 1976, donde asume la Junta Militar. La Junta Militar es la que realmente va a consolidar el proceso Cóndor, que tiene documentos fundacionales y tiene un inicio, de alguna manera, como plataforma para estandarizar prácticas que se iban a coordinar, prácticas represivas en toda la región, ya que toda la región, los países implicados, tenían movimientos. En Argentina, los montoneros, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Comunista menos, teníamos los Tupamaros también en Uruguay, teníamos también grupos muy fuertes en Chile que venían trabajando en las universidades y realmente se vivía un poco una situación de caos a ese nivel. Ahora, lo que vino después no fue nada mejor, pero fue lo que surgió. No voy a juzgar, pero Cóndor, con esta plataforma de prácticas de una coordinación represiva, implicó colocar recursos humanos, recursos de inteligencia, materiales bélicos y facilitar la destrucción de las bases de todas estas plataformas ideológicas
que se denominaban marxistas-leninistas, pero no solamente fueron atacadas las que estaban en acciones armadas, ¿no? Sino que se replanteó atacar todas las bases culturales y todas las ramificaciones que podían tener estas plataformas a nivel de propaganda y a nivel de influencia social. Tal es así que la mínima participación o relación que una persona podía tener con uno de estos o alguien que estaba en situación sospechosa ya lo hacía factible de ser también puesto a disposición sin derechos civiles y sin habeas corpus de las autoridades represivas. Es decir, quien tenía un amigo, que tenía otro amigo, que tenía un tercer, un cuarto amigo que estaba en algo, esa cadena de amistades colocaba al menos indicado en una situación de peligro. Esto no se imaginaba que iba a ocurrir, se pensaba, y como en primera instancia se hizo, la destrucción de las plataformas guerrilleras que se atrincheraban tanto en el conurbano como en las selvas de los distintos países y tenían allí prácticamente comunas de vivienda y todo un control del territorio y un pago de peaje y con ciertas fechorías y atracos se mantenían. Pasó el tema a ser mucho más una necesidad de limpieza que creo que ya sabemos la consecuencia, una generación completa desaparece prácticamente exterminada. El surgimiento de Cóndor, que surgió como una necesidad porque existía una guerra de guerrillas, claramente, el que lea la historia ve que había una guerra de guerrillas, el producto del desenvolvimiento histórico del Cóndor lleva realmente un drama social que hasta hoy no se pudo olvidar y que salió con el lema nunca más vamos a permitir algo así, que fueron los asesinatos masivos y los encarcelamientos sin ningún tipo de derechos, interrogatorios y torturas de todo tipo. Y de esta manera, lo que empezó a ser como una puesta en orden, terminó siendo plataforma de dictaduras que no se terminaban jamás y que fueron la mayoría de ellos juzgados, muchos de ellos encarcelados, y la mayoría de estos líderes ya no están con vida. Más allá de lo que estoy diciendo, hay un génesis del Cóndor que comienza a finales de noviembre de 1975 y se consolida en 1976 con el golpe de Estado en la República Argentina. Fue el periodo más activo de represión contra todas las organizaciones que empezaron aún con mandato constitucional y después la gran represión viene con las dictaduras. Esto abarca también Brasil, que se incorpora en el proceso del Cóndor, esto está documentado. Ellos tienen sus cumbres, sus reuniones para coordinar esfuerzos entre las distintas fronteras. Además, las operaciones estaban coordinadas dentro y fuera del Cono Sur. Es decir, se trasladaron también a Europa y a otros países para perseguir distintos líderes. Hay que recordar que esta coordinación entre organismos represivos creados, ¿sí?, contó, por supuesto, y es muy criticado aún porque, claro, hay un debate con la intervención y el apoyo de la CIA, ¿no?, la Central de Inteligencia Americana, que veía muy peligrosa la homogeneidad de estos grupos guerrilleros y la ideología comunista que se estaba proliferando violenta en todas las sociedades. Estas, ciertamente, estos movimientos guerrilleros no son un capricho de la historia. Las sociedades estaban pasando por problemas serios de desigualdad social y de problemas sociales. Esto nace como una protesta popular, pero termina siendo una guerra que da el pretexto para una gran represión. Hubo una contradicción insalvable entre el conflicto, que puede ser militar, frente a grupos guerrilleros, y lo que llama una represión social del enemigo interno, que fue basada en una doctrina llamada Doctrina de Seguridad Nacional. La Doctrina de Seguridad Nacional daba derechos, eh, digamos, derechos extras para tratar a la ciudadanía conforme a lo que se considera una amenaza contra la seguridad nacional, lo que hizo también resurgir de grupos paramilitares que actuaban por cuenta propia buscando esa amenaza. Se dedicaron también al expolio y también al chantaje y al secuestro. Teniendo en cuenta todo esto, no se puede explicar el porqué de la Operación Cóndor, ya que una vez determinado que la guerrilla ha sido derrotada, y así fue, no se entiende por qué tal represión en la sociedad
tan abusiva y a dónde se quería llegar. Porque lo que se quería llegar era extirpar toda línea de pensamiento que no comulgue con el poder, o sea, una manera de memoria histórica. Seguimos analizando el tema de la Operación Cóndor y el papel de la CIA y otras entidades. Es momento de evaluar cuáles fueron los efectos y consecuencias de la operación y finalmente qué lecciones podemos aprender sobre este asunto, sobre este tema, la operación o el llamado Plan Cóndor, y sobre todo recalcar que cuando la Guerra Fría se acabó, pues esa operación llegó a su fin, pero podemos hablar de cómo terminó, qué efectos supusieron, qué lecciones aprendemos. Bueno, se termina de alguna manera, como bien has dicho, la Guerra Fría, pero tenemos otros conflictos, otra visión de conflictos. Estamos hablando de que en 1980 el presidente Ronald Reagan, un ex actor, ganó la nominación republicana y es derrotado él representando a los republicanos a Jimmy Carter, que eran demócratas. Entonces, de alguna manera viene lo que se llama la guerra de las galaxias, ¿no? Y la gran paranoia, posiblemente, de una próxima guerra mundial que va a ser propicia en poco tiempo. Entonces, así fue que sí, la fuerza está con nosotros, dice Ronald Reagan, y fue la mayor operación, de alguna manera, que se realiza ya en la década de los 80. Todavía está el Plan Cóndor vigente en 1980. Existía una paranoia y una gran inversión que se iba a poner en práctica para poder tener una supremacía balística intercontinental sobre la Unión Soviética. Aquí viene un proyecto que está basado en la posibilidad de una tercera guerra mundial y se incluye a Latinoamérica, a Sudamérica, al Cono Sur, como un factor emergente, ideológico, desestabilizador para crear las condiciones, junto con la dictadura cubana, de que haya realmente una guerra mundial. O sea, la desestabilización que se estaba logrando en Latinoamérica iba a acelerar este proceso que se quería consolidar. Así que en un mensaje transmitido, podemos decir, el 23 de marzo de 1983, por los americanos, el presidente Ronald Reagan anuncia la iniciativa de una defensa estratégica que viene a consecuencia de una doctrina anterior, por supuesto, y se estigmatizó como la guerra de las estrellas o de las galaxias. El objetivo era hacer armas nucleares, ¿sí? Armas que puedan dejar obsoletas las armas nucleares soviéticas. Todo este proceso que Reagan articuló venía basado ya en algo existente que se estaba creando, caldeando, patrocinado por la Unión Soviética, un ambiente de desestabilización y de control de lugares para colocar bases que permitan, sean amenazantes a los Estados Unidos. Aquí se vio la necesidad de limpiar estas plataformas ideológicas y crear un lugar mucho más estable y proamericano, con un pacto de defensa, de tratado de defensa americano parecido al de la OTAN, que existe, y de que hegemónicamente lo iba a llevar adelante los Estados Unidos. Podemos decir, para ir finalizando, que los soviéticos no se llevaban de rositas, sí tenían estrategias claras y financiaban grupos desestabilizantes y realmente tenían sus técnicos y sus espías en todas partes. Pero lo que hemos visto con la Operación Cóndor fue un exacerbado accionar de las fuerzas de represión que fueron más allá de lo que parecía una amenaza de tercera guerra mundial. Es decir, los grupos de poder se hicieron con todo lo posible y se mantuvieron lo máximo posible. Podemos decir que la Operación Cóndor no cumplió los objetivos que se habían planteado, cumplió los objetivos que se plantearon en un principio y los deshizo al extenderlos ya más allá de lo que los mismos americanos tal vez hubieran propuesto. Prácticamente se utilizó un macartismo, pero no con el sistema americano, sino por las armas. Extirpar toda ideología contraria a los sistemas clasistas o oligárquicos que existían en Latinoamérica
que eran las Fuerzas Armadas, el clero en parte y los terratenientes. Es decir, las tierras estaban en manos de un porcentaje mínimo de la población latinoamericana, las tierras que eran propiedades de grandes terratenientes. Todo esto se volvió a defender con el Plan Cóndor y las cosas quedaron como quedaron muy mal. ¿Sí? No hubo tal guerra de las galaxias, no se pudo costear, no hubo una guerra mundial, ¿sí? No se terminó con las ideologías definitivamente y la sociedad está todavía y aún de luto por las personas que fueron asesinadas a mansalva. Un buen número de víctimas en medio de esta Operación Cóndor. La Operación Cóndor, una campaña de represión política y terrorismo de Estado, se puede calificar, respaldada por Estados Unidos. Hoy hemos hablado de este tema con Shai Shemer. Coméntanos tu opinión a info@radioencuentro.net o al WhatsApp 601 20 32 65. Hasta aquí nuestro enigma de la historia. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.